La mañana del martes recibí un mensaje de Brenda. Eran las 7:15. Yo estaba sentada en la cocina, con la taza de café todavía caliente entre las manos. El teléfono vibró sobre la mesa de madera y vi su nombre en la pantalla. Abrí el mensaje sin prisa. Decía: mamá, los planes cambiaron. Tú no vas en el crucero. Rodrigo quiere llevar a sus padres en tu lugar. Espero que entiendas. Nada más. Sin disculpas. Sin explicación. Sin una llamada para decirlo con voz. Dejé el teléfono donde estaba. No respondí. No llamé. Tomé un sorbo de café y miré por la ventana. Afuera, la señora del edificio de enfrente regaba las plantas como todas las mañanas. El sol apenas estaba subiendo. Escuché el ruido del camión de la basura a lo lejos. Mi respiración seguía igual. Mis manos no temblaban. Solo había silencio. Un silencio limpio y frío que llenó toda la cocina. Me levanté, lavé la taza en el fregadero y la sequé con el paño de siempre. Guardé el azúcar en su lugar. Apagué la cafetera. Cada movimiento era lento, preciso. No había rabia todavía. No había lágrimas. Solo una extraña calma, como cuando una puerta se cierra y el aire cambia de golpe. Algo había terminado. No sabía exactamente qué, pero lo sentía en el pecho. Algo invisible se había roto sin hacer ruido. Salí a caminar como siempre hago después del desayuno. Las calles estaban tranquilas. Pasé por la panadería de la esquina, saludé al señor que vende periódicos, crucé el parque donde los viejitos juegan dominó bajo los árboles. Todo seguía igual. El mundo no se había detenido. La vida continuaba. Pero yo caminaba diferente. Mis pasos sonaban más huecos. Como si algo dentro de mí se hubiera vaciado de repente. Volví a casa cerca del mediodía. El teléfono tenía 3 mensajes más de Brenda. No los abrí. Preparé almuerzo. Arroz blanco, pollo a la plancha, ensalada simple. Comí despacio, en silencio, sin encender la televisión. Masticaba y pensaba. Pero no pensaba en el crucero. Pensaba en otras cosas. Pequeñas cosas que había olvidado. Cosas que mi memoria empezaba a traer de vuelta sin que yo las llamara. Recordé el día que Brenda vino a pedirme ayuda para la entrada del apartamento. Fue hace 6 años. Ella y Rodrigo llevaban 2 años de casados y no conseguían ahorrar lo suficiente. El banco pedía $20,000 de entrada. Ella llegó un domingo por la tarde, se sentó en este mismo sofá donde ahora estaba yo, y me dijo que era su oportunidad. Que si no la aprovechaban ahora, perderían ese apartamento. Yo había acabado de vender la casa donde viví con mi esposo. Todavía tenía el dinero guardado. Le dije que sí. No lo pensé mucho. Era mi hija. Era su futuro. Firmamos papeles. Yo puse los $20,000. El apartamento quedó a mi nombre hasta que ellos terminaran de pagar el préstamo. Era temporal, me dijeron. Solo mientras organizaban sus finanzas. Brenda me abrazó ese día. Me dijo que yo era la mejor madre del mundo. Rodrigo estrechó mi mano con fuerza y prometió que me devolverían cada centavo. Nunca lo hicieron. Pero nunca se los pedí tampoco. Después vinieron otras cosas. Pequeñas. Constantes. Como gotas que caen y van llenando un vaso sin que nadie lo note. Cuando nació el primer nieto, dejé mi trabajo de medio tiempo en la biblioteca para cuidarlo. Brenda necesitaba volver a trabajar y las guarderías eran caras. Yo iba a su casa todos los días. Cocinaba, limpiaba, cambiaba pañales, dormía al bebé. Rodrigo llegaba por las noches y apenas me saludaba. Brenda llegaba cansada y yo ya tenía todo listo. Esto duró 3 años. No me pagaron. No me lo ofrecieron. Yo no lo pedí. Luego nació el segundo nieto. La misma historia. Otros 2 años de mi vida. Yo ya tenía 65 años. Mi espalda dolía. Mis rodillas crujían al levantarme. Pero seguía yendo. Porque eran mis nietos. Porque Brenda me necesitaba. Porque eso hacen las madres, ¿verdad? Siempre estar. Siempre ceder. Siempre ser la red que sostiene cuando todo se cae. Cuando los niños empezaron la escuela, pensé que tendría más tiempo para mí.
Pero entonces vinieron las emergencias. Que si Rodrigo perdió el trabajo y necesitaban ayuda con la renta. Que si la lavadora se dañó. Que si los niños necesitaban útiles escolares. Yo enviaba dinero. $300 aquí. 500 allá. Nunca me devolvieron nada. Nunca llevé la cuenta. No quería ser esa clase de madre. La que cobra. La que reclama. La que pone precio al amor. El teléfono vibró de nuevo. Era Brenda otra vez. Mamá, ¿estás molesta? Por favor, entiende. Es importante para Rodrigo. Sus padres nunca han viajado en crucero. Leí el mensaje 2 veces. Sentí algo extraño subir por mi garganta. No era llanto. Era algo más seco. Más duro. Dejé el teléfono y volví a mirar por la ventana. El cielo estaba gris. Parecía que iba a llover. Pensé en Antonia y Aurelio. Los padres de Rodrigo. Los había visto 3 veces en 6 años. En la boda. En el bautizo del primer nieto. En una Navidad hace 2 años. Siempre fueron educados pero distantes. Nunca preguntaron por mí. Nunca ofrecieron ayuda con los niños. Vivían su vida tranquila en su casa al otro lado de la ciudad. Y ahora ellos iban al crucero. En mi lugar. En el viaje que Brenda había planeado para celebrar mis 72 años. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y en ese momento, algo dentro de mí dejó de doler. No fue alivio. Fue otra cosa. Fue claridad. Como cuando una niebla se levanta y puedes ver el camino completo. Vi todo. Los años. El dinero. El tiempo. La ausencia de gratitud. La costumbre de tomarme por garantizada. Vi que yo siempre había estado ahí. Siempre disponible. Siempre lista para dar. Pero nunca en el centro. Nunca primero. Nunca importante de verdad. Me levanté del sofá. Fui a mi habitación. Saqué una caja del armario. Dentro estaban todos los papeles importantes. Escrituras. Contratos. Documentos bancarios. Busqué el contrato del apartamento. Ahí estaba. A mi nombre. Lidia Fernández de Herrera. Propietaria legal. El préstamo se había terminado de pagar hacía 8 meses. Rodrigo y Brenda habían hecho los pagos finales. Pero nunca me pidieron firmar la transferencia. Nunca hicimos el cambio oficial. El apartamento seguía siendo mío. Legalmente. Completamente. Mío. Guardé el papel. Cerré la caja. Me senté en el borde de la cama. Afuera había empezado a llover. Escuché las gotas golpear contra el vidrio. Un ritmo constante. Tranquilo. Y por primera vez en muchos años, no sentí el peso de tener que hacer algo por alguien más. No sentí la urgencia de responder. De explicar. De justificarme. Solo sentí silencio. Y en ese silencio, tomé una decisión. No la pensé. No la planifiqué. Simplemente supe que era el momento de parar. De cerrar esa puerta que llevaba años abierta. De recuperar algo que había perdido sin darme cuenta. Mi dignidad. El teléfono no dejaba de sonar. Brenda llamó 4 veces esa tarde. Yo miraba la pantalla iluminarse y apagarse. Su nombre aparecía y desaparecía. No contesté. Tampoco bloqueé su número. Simplemente dejé que sonara. Cada timbre era como una puerta que se cerraba un poco más. Cuando finalmente se detuvo, la casa quedó en un silencio profundo. Solo la lluvia afuera. Solo mi respiración adentro. Me preparé un té. Me senté junto a la ventana. Y dejé que los recuerdos vinieran. Esta vez no los detuve. Recordé la boda de Brenda. Fue hace 8 años. Una ceremonia grande en un salón elegante con vista al jardín. 200 invitados. Flores blancas por todas partes. Un vestido que costó $3,000. Yo pagué la mitad. También pagué la comida. El pastel. La decoración de las mesas. Brenda quería que todo fuera perfecto. Y lo fue. Pero cuando el fotógrafo organizó la foto familiar del lado de la novia, Rodrigo sugirió que solo salieran los padres principales. Su mamá Antonia. Su papá Aurelio. Y él con Brenda.
Yo me quedé a un lado, esperando. Brenda me miró y dijo que después tomarían una conmigo. Nunca lo hicieron. En el álbum de bodas hay 30 fotos de Antonia y Aurelio. 2 fotos mías. En una estoy cortando el pastel sola. En la otra estoy sentada en una mesa vacía. Recordé también los cumpleaños de mis nietos. Siempre los celebraban en grande. Payasos. Inflables. Mesas llenas de comida. Yo llegaba temprano para ayudar a decorar. Me quedaba hasta tarde limpiando. A veces Brenda me pedía que trajera algo. Una ensalada. Un postre. Refrescos. Yo lo llevaba. Pero cuando cortaban el pastel y cantaban, las fotos eran con los otros abuelos. Antonia y Aurelio siempre estaban en el centro. Rodrigo los abrazaba. Los niños se reían con ellos. Yo estaba al fondo, sosteniendo platos sucios, recogiendo vasos de plástico. Invisible pero útil. Hubo una Navidad que nunca olvidé. Fue hace 3 años. Brenda organizó la cena en su apartamento. El apartamento que yo había pagado. Invitó a toda la familia de Rodrigo. Sus padres. Sus hermanos. Sus tíos. Yo llegué con regalos para todos. Había gastado casi $500. Envolví cada regalo con cuidado. Escribí tarjetas a mano. Cuando llegué, la mesa ya estaba puesta. Había un lugar para cada uno. Nombres escritos en tarjetitas doradas. Yo busqué el mío. No estaba. Brenda me dijo que comiera en la cocina porque no había espacio. Que era solo por esta vez. Que la mesa del comedor era pequeña. Comí sola. Mientras en la otra habitación escuchaba risas. Brindis. Canciones. Nadie vino a buscarme. Nadie notó que faltaba. Esa noche volví a casa llorando. Me pregunté qué había hecho mal. Revisé cada palabra que dije. Cada gesto. Cada detalle. Quizás fui muy entrometida. Quizás hablé de más. Quizás no debí llegar tan temprano. Me convencí de que el error era mío. Que debía esforzarme más. Ser más discreta. Molestar menos. Así que seguí yendo. Seguí ayudando. Seguí dando. Pero con más cuidado. Pisando más suave. Ocupando menos espacio. Ahora, sentada junto a la ventana con el té frío entre mis manos, me preguntaba por qué. ¿Por qué lo permití? ¿Por qué no dije nada? ¿Por qué tragué cada humillación como si fuera medicina amarga pero necesaria? La respuesta era simple. Tenía miedo. Miedo de perder a mi hija. Miedo de perder a mis nietos. Miedo de quedarme sola. Mi esposo había muerto hacía 10 años. Brenda era lo único que me quedaba de familia. Y yo creía que si dejaba de ser útil, dejaría de ser necesaria. Y si dejaba de ser necesaria, me olvidarían por completo. Pero ahora veía la verdad. Ya me habían olvidado. Yo seguía dando y ellos seguían tomando. Pero no por amor. Por costumbre. Porque era fácil. Porque yo siempre decía que sí. Porque nunca ponía límites. Porque me había convertido en una herramienta. Un recurso. Una solución para cuando las cosas se complicaban. Pero no una persona. No alguien con sentimientos. Con dignidad. Con derecho a ser tratada con respeto. El teléfono vibró otra vez. Esta vez era un mensaje. Mamá, no entiendo por qué no contestas. Si estás enojada, podemos hablarlo. Pero no seas dramática. Es solo un viaje. Habrá otros. Los papás de Rodrigo son mayores. ¿Quién sabe cuántas oportunidades más tendrán? Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra era como un alfiler. No seas dramática. Como si mi dolor fuera exageración. Como si mis sentimientos no importaran. Habrá otros. Como si las promesas no significaran nada. Como si yo tuviera todo el tiempo del mundo esperando. Respondí. Por primera vez en todo el día. Escribí. Entiendo perfectamente. Eso fue todo. 2 palabras. Brenda respondió inmediatamente. Gracias, mamá. Sabía que lo entenderías. Te quiero. Dejé el teléfono. No dije te quiero de vuelta.
porque en ese momento no estaba segura de lo que sentía. Había algo quebrado dentro de mí, algo que ya no podía arreglarse con palabras bonitas. Me levanté. Fui al pequeño escritorio donde guardaba mis papeles importantes. Saqué mi chequera, mi estado de cuenta bancario, mis documentos personales. Revisé cada papel con atención. Desde hace 5 años, yo hacía una transferencia automática de $300 cada mes a la cuenta de Brenda y Rodrigo. Era mi ayuda, mi contribución. Ellos nunca me lo pidieron formalmente. Yo simplemente empecé a hacerlo cuando Rodrigo perdió su trabajo. Y nunca lo detuve. Ni siquiera cuando él encontró otro empleo. Calculé rápidamente. En 5 años había enviado $18,000. Dinero que salía de mi pensión, de mis ahorros, del dinero que mi esposo dejó para mi vejez. Busqué otros papeles, recibos viejos, comprobantes. Encontré el recibo de la fiesta de 15 años de mi nieta. Yo pagué el vestido, $800. Encontré el comprobante del arreglo dental del nieto menor, $2,000. Encontré la factura de las vacaciones del año pasado cuando les presté $1,500 porque Rodrigo quería llevar a la familia a la playa. Nunca me devolvieron ese dinero. Sumé todo en una hoja. Durante 8 años había dado más de $45,000. Sin contar el tiempo. Sin contar los años cuidando niños. Sin contar las comidas. Los regalos. Los favores pequeños que se acumulan como arena. Y ahora me cancelaban de un crucero. Un viaje que supuestamente era para celebrarme. Para agradecerme. Brenda me lo había dicho hace 3 meses. Mamá, queremos hacer algo especial por tu cumpleaños. Un crucero por el Caribe. Toda la familia junta. Será hermoso. Yo lloré de felicidad ese día. Pensé que finalmente me veían. Que finalmente importaba. Empecé a preparar maletas con semanas de anticipación. Compré ropa nueva. Un traje de baño. Sandalias cómodas. Gasté $400 en cosas que nunca usaría ahora. Cerré la carpeta con todos los papeles. Miré el reloj. Eran las 6 de la tarde. Afuera ya estaba oscureciendo. La lluvia había parado, pero el cielo seguía gris. Tomé mi teléfono. Busqué un número que tenía guardado desde hacía meses. Era de un abogado. Un hombre que conocí en la biblioteca donde trabajé. Me había dado su tarjeta una vez y me dijo que si alguna vez necesitaba ayuda legal, lo llamara. Nunca lo hice. Hasta ahora. Marqué el número. Sonó 3 veces. Una voz profesional contestó. Le expliqué mi situación con calma. Con claridad. Sin drama. Le pregunté qué opciones tenía. Él escuchó en silencio. Cuando terminé de hablar, él dijo algo que cambió todo. Dijo que el apartamento era legalmente mío. Que podía venderlo. Que podía cancelar cualquier transferencia bancaria. Que no necesitaba permiso de nadie. Dijo que tenía todo el poder. Solo que nunca lo había usado. Colgué el teléfono. Me quedé sentada en la oscuridad de mi sala. Y por primera vez en muchos años, sonreí. No de felicidad. De algo más profundo. De comprensión. De despertar. Había pasado tanto tiempo siendo pequeña. Siendo la que cede. La que espera. La que aguanta. Que olvidé que también tenía voz. También tenía derechos. También podía decir no y no solo decirlo. Hacerlo cumplir. Esa noche no dormí. No por angustia. No por miedo. Sino por claridad. Me quedé despierta en la cama con los ojos abiertos mirando el techo. Mi mente estaba extrañamente tranquila. Como un lago después de la tormenta. Las ideas llegaban limpias. Ordenadas. Sin el ruido emocional que siempre las acompañaba antes. Pensaba en lo que el abogado me había dicho. Pensaba en los papeles que tenía guardados. Pensaba en el poder que siempre tuve pero nunca usé. Y pensaba en algo más. En que tal vez el respeto no se pide. Se impone. A través de acciones. A través de límites. A través del silencio que dice más que 1000 palabras. Cuando el sol empezó a salir, me levanté. Me duché. Me vestí con ropa cómoda.
Preparé café. Todo con movimientos lentos y deliberados. No había prisa. No había nervios. Solo una decisión tomada. Una puerta que iba a cerrarse. Y esta vez sería yo quien la cerrara. No ellos. A las 8 de la mañana llamé al banco. Hablé con un ejecutivo. Le expliqué que necesitaba cancelar la transferencia automática que hacía cada mes. Me preguntó si estaba segura. Le dije que sí. Me pidió confirmación verbal. La di. En 5 minutos estaba hecho. $300 mensuales que ya no saldrían de mi cuenta. El ejecutivo me dio un número de confirmación. Lo anoté en un papel. Colgué. Miré el papel. Era real. Había empezado. Luego llamé al abogado. Quedamos de vernos esa misma tarde en su oficina. Me dijo que llevara todos los documentos del apartamento. Las escrituras. El contrato original. Los comprobantes de pago. Cualquier papel que demostrara que el inmueble estaba a mi nombre. Le dije que los tenía todos. Me dijo que perfecto. Que me esperaba a las 3. Desayuné tranquila. Pan tostado con mermelada. Jugo de naranja. El café caliente. Afuera el día estaba despejado. El sol brillaba después de la lluvia de ayer. Todo parecía más limpio. Más claro. Miré mi teléfono. Brenda no había escrito. Tampoco había llamado. Era extraño. Normalmente me enviaba mensajes durante el día. Cosas sin importancia. Fotos de los nietos. Quejas sobre el trabajo. Pero hoy nada. Quizás pensaba que yo seguía molesta. Quizás esperaba que se me pasara. Que volviera a ser la de siempre. La mamá comprensiva. La que perdona todo. Salí a caminar por el barrio. Pasé por las mismas calles de siempre, pero las veía diferentes. La tienda de Doña Carmen. La farmacia de la esquina. El parque con sus bancas de madera. Todo estaba igual. Pero yo había cambiado. Algo dentro de mí se había endurecido. No de mala manera. Simplemente me había vuelto más sólida. Menos dispuesta a doblarme. Volví a casa al mediodía. Preparé almuerzo ligero. Sopa de verduras. Galletas saladas. Comí despacio mirando por la ventana. Pensaba en mi esposo. En lo que él diría si estuviera vivo. Él siempre fue un hombre justo. Firme pero cariñoso. Nunca dejó que nadie lo pisoteara. Ni siquiera su propia familia. Recuerdo que una vez su hermano le pidió prestado dinero y nunca se lo devolvió. Mi esposo no le volvió a prestar. No por rencor. Simplemente porque entendía que el respeto tiene que ser mutuo. Que dar sin recibir no es amor. Es permitir que te usen. A las 2:30 tomé mi bolso. Guardé todos los documentos en una carpeta. Salí de casa. Tomé el autobús hacia el centro. El trayecto duró 40 minutos. Me bajé frente a un edificio gris de oficinas. Subí al 5º piso. La oficina del abogado era pequeña pero ordenada. Él me recibió con un apretón de manos. Era un hombre de unos 50 años. Cabello canoso. Lentes delgados. Voz tranquila. Nos sentamos. Saqué todos los papeles. Él los revisó con cuidado. Leía cada línea. Cada cláusula. Cada firma. Tardó casi 20 minutos. Yo esperaba en silencio. Finalmente levantó la vista y me dijo: «Señora Lidia, el apartamento es completamente suyo. No hay ninguna ambigüedad legal. Usted puede venderlo cuando quiera. No necesita autorización de su hija ni de su yerno. Ellos son ocupantes, pero no propietarios». Le pregunté qué pasaría si yo decidía venderlo. Me explicó el proceso. Primero debía notificarles legalmente que el inmueble estaba en venta. Darles 30 días para desocupar. Luego podía proceder con la venta. Me preguntó si ya tenía comprador. Le dije que no. Él me dijo que conocía a alguien que compraba propiedades rápido. Inversionistas serios. Gente que pagaba en efectivo. Me preguntó si me interesaba. Pensé un momento. Luego dije que sí. Hizo una llamada. Habló con alguien en inglés. Colgó. Me dijo que el comprador podía venir a ver el apartamento pasado mañana. Que si le gustaba,
Haría una oferta inmediata. Le pregunté cuánto tiempo tomaría todo. Me dijo que si todo salía bien, en 2 semanas podía tener el dinero. Le dije que perfecto. Firmamos unos papeles preliminares. Él me explicó cada uno. Yo firmé con mano firme, sin dudas, sin temblores. Salí de la oficina cuando ya estaba oscureciendo. Tomé el autobús de regreso. Durante el viaje miré por la ventana. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse. La gente caminaba rápido por las calles, todos ocupados con sus propias vidas, sus propios problemas. Yo era solo una mujer más, una anciana de 72 años en un autobús. Nadie me conocía, nadie sabía lo que estaba haciendo. Y eso me gustaba. El anonimato, la libertad de tomar decisiones sin tener que explicarlas. Cuando llegué a casa eran casi las 7. El teléfono tenía 2 mensajes de Brenda. El primero decía: «Mamá, ¿estás bien? No has contestado en todo el día». El segundo decía: «Rodrigo dice que la transferencia de este mes no llegó. Pasó algo con el banco». Leí los mensajes sin expresión. Así que ya lo había notado. Ya se habían dado cuenta de que algo había cambiado. Respondí solo al primero: «Estoy bien. Ocupada con unos trámites». No mencioné la transferencia. No di explicaciones. Solo esas palabras. Brenda respondió enseguida: «¿Qué trámites? ¿Necesitas ayuda?». Le respondí: «No, ya está todo resuelto». Ella insistió: «¿Y lo de la transferencia? Rodrigo está preocupado». Esa palabra me molestó. Preocupado. No por mí. Por el dinero. Escribí: «Cancelé las transferencias automáticas. Ya no las necesitarán más». Hubo un silencio. Los 3 puntos aparecieron y desaparecieron varias veces. Finalmente escribió: «¿Por qué? ¿Pasó algo?». Respondí: «Solo estoy reorganizando mis finanzas. Nada personal». Pero era personal. Muy personal. Esa noche preparé una cena simple. Sopa caliente, pan. Me senté a comer sola como siempre. Pero esta vez no me sentí sola. Me sentí acompañada por algo más fuerte. Por mi propia decisión. Por mi propia voz que finalmente estaba aprendiendo a hablar. El teléfono sonó. Era Brenda llamando. No contesté. Dejé que sonara hasta que se detuvo. Luego volvió a sonar. Tampoco contesté. A la tercera llamada, apagué el teléfono. Necesitaba silencio. Necesitaba pensar sin interrupciones. Me fui a dormir temprano. Esta vez sí tenía sueño. Un sueño profundo y pesado. Soñé con mi esposo. Estábamos sentados en el jardín de nuestra antigua casa. Él me tomaba la mano y me decía: «Hiciste bien». Eso era todo. Solo esas palabras. Pero cuando desperté, sentí paz. Como si él realmente me hubiera dado su bendición. Como si supiera que estaba en el camino correcto. Al día siguiente me levanté temprano. Hice café. Encendí el teléfono. Tenía 8 llamadas perdidas de Brenda. 3 de Rodrigo. Varios mensajes. Los leí todos. Brenda preguntaba si estaba enojada. Rodrigo preguntaba por qué había cancelado la ayuda. Decía que dependían de ese dinero. Que tenían gastos. Que los niños necesitaban cosas. Leí todo con distancia. Como si estuviera leyendo la historia de otra persona. Ya no me afectaba. Ya no sentía culpa. Solo veía la verdad desnuda. Que nunca fui familia. Fui un cajero automático con sentimientos. Respondí un solo mensaje. A Brenda. Escribí: «Necesito que me facilites la entrada al apartamento pasado mañana a las 10 de la mañana. Vendrá alguien a verlo». Ella respondió confundida: «¿A ver qué? ¿Quién viene?». Le dije: «Un comprador. Voy a vender el apartamento». Hubo un silencio largo. Luego mi teléfono explotó. Llamadas. Mensajes. Uno tras otro. Brenda gritaba en los mensajes de voz. Decía que no podía hacer eso. Que era su casa. Que dónde iban a vivir.
Rodrigo también dejó un mensaje. Su voz era dura. Decía que yo estaba loca, que no tenía derecho, que hablarían con un abogado. Escuché todo. Luego borré los mensajes. Apagué el teléfono otra vez. Y seguí con mi día. Tranquila, firme, imparable. Pasado mañana llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté con el sol entrando por la ventana. Era jueves. 10 de la mañana era la hora acordada. Me vestí con ropa sencilla pero presentable. Pantalón negro, blusa blanca, zapatos cómodos. Me recogí el cabello. Me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada era diferente. Tenía los mismos ojos cansados, las mismas arrugas. Pero había algo nuevo en su expresión. Determinación. Fuerza silenciosa. Tomé el autobús hacia el apartamento de Brenda. El trayecto duró 45 minutos. Durante todo el camino mantuve la mente clara, sin pensar en lo que vendría, sin imaginar gritos, sin prepararme para el conflicto. Solo respiraba, miraba por la ventana, dejaba que el tiempo pasara. Llegué 15 minutos antes. El edificio era de clase media, 6 pisos, fachada color crema, balcones pequeños. Yo conocía cada rincón de ese lugar. Había subido esas escaleras cientos de veces cargando bolsas de comida. Había limpiado ese apartamento. Había cuidado niños en esa sala. Había dado años de mi vida entre esas paredes. Y ahora venía a recuperar lo que siempre fue mío. Subí al tercer piso. Toqué el timbre. Escuché pasos rápidos. La puerta se abrió de golpe. Era Brenda. Tenía el rostro descompuesto, ojos hinchados, cabello sin peinar. Me miró con una mezcla de rabia y desesperación. No dijo hola. No me invitó a pasar. Solo preguntó con voz tensa: ¿Qué es esto, mamá? ¿Qué estás haciendo? Entré sin esperar invitación. Rodrigo estaba en la sala, sentado en el sofá con los brazos cruzados. Me miró con frialdad. Los niños no estaban. Seguramente los habían enviado a casa de alguien. Mejor así. Esto no era para ellos. Cerré la puerta detrás de mí. Me quedé de pie, tranquila, con las manos juntas al frente. Brenda empezó a hablar rápido. Dijo que no entendía, que por qué estaba haciendo esto, que si era por lo del crucero, ella podía explicarlo, que había sido decisión de Rodrigo, que ella no tuvo opción, que sus suegros insistieron mucho, que por favor reconsiderara. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó, esperé un momento. Luego hablé con voz calmada. Le dije que no era solo por el crucero, que era por años, por toda una vida de ser invisible, de ser útil pero nunca valorada. Le dije que había pagado este apartamento, que había cuidado a sus hijos, que había dado dinero cuando lo necesitaron, que siempre estuve presente, pero que nunca fui tratada como familia, siempre como un recurso, como algo disponible, descartable. Rodrigo se levantó del sofá. Habló por primera vez. Su voz era dura, defensiva. Dijo que yo estaba exagerando, que ellos siempre me habían tratado bien, que si les ayudé fue porque quise, que nadie me obligó, que ahora no podía venir a cobrarles, que eso no era de madre. Lo miré directo a los ojos. Le dije que tenía razón. Nadie me obligó, pero tampoco nadie me agradeció. Tampoco nadie me incluyó. Tampoco nadie pensó en mí cuando decidieron cambiar los planes del viaje que supuestamente era para celebrarme. Brenda empezó a llorar. Dijo que lo sentía, que había sido un error, que podían arreglarlo, que cancelarían todo, que yo podía ir al crucero, que sus suegros entenderían. La miré con tristeza. Le dije que ya no se trataba del crucero, que se trataba de respeto, y que el respeto no se mendiga, no se negocia después del daño, se da desde el principio, o no se da nunca. El timbre sonó. Era el comprador. Puntual. Brenda me miró con pánico. Me suplicó con los ojos.
Rodrigo dio un paso adelante, como queriendo bloquear la puerta. Le dije con firmeza que se apartara, que este apartamento estaba a mi nombre, que yo tenía todo el derecho legal de venderlo, que él no tenía voz ni voto aquí. Abrí la puerta. El comprador era un hombre de unos 40 años. Traje gris. Maletín negro. Venía acompañado del abogado. Se presentaron. Entraron. Brenda estaba petrificada contra la pared. Rodrigo miraba con incredulidad. El comprador empezó a recorrer el apartamento. Miraba las paredes, los pisos, las ventanas. Tomaba notas en una tableta. El abogado me acompañaba explicándome cada cosa que el comprador evaluaba. Tardaron 20 minutos. Revisaron cada habitación, cada baño, la cocina, los closets. Cuando terminaron volvimos a la sala. El comprador habló con voz profesional. Dijo que la propiedad le interesaba, que ofrecía $120,000. Pago en efectivo. Cierre en 10 días. Me preguntó si aceptaba. Miré a Brenda. Tenía la cara entre las manos. Lloraba en silencio. Miré a Rodrigo. Estaba pálido, inmóvil. Luego miré al comprador. Le dije que aceptaba. Sacó unos papeles de su maletín. El abogado los revisó. Me los explicó. Era un contrato de compraventa. Preliminar. Firmaríamos el definitivo en la notaría dentro de una semana. Le di mi firma. Él me dio un cheque por $10,000 como anticipo. Lo tomé. Lo guardé en mi bolso. Todo pasó en silencio. Brenda y Rodrigo no dijeron nada. Estaban en shock. El comprador se despidió. Salió con el abogado. La puerta se cerró. Quedamos los tres solos. Brenda se dejó caer en el sofá. Sollozaba. Rodrigo caminaba en círculos. Finalmente explotó. Gritó que esto era una locura. Que dónde iban a vivir. Que tenían hijos. Que yo no podía dejarlos en la calle. Le respondí con calma que tenían 10 días para buscar otro lugar. Que con el dinero que habían ahorrado durante años sin pagarme renta podrían dar entrada a algo. Que no era mi problema. Que ya había hecho suficiente. Rodrigo me señaló con el dedo. Dijo que era una mala madre. Una mala abuela. Que los nietos me preguntarían por qué hice esto. Que nunca me lo perdonarían. Sentí algo punzar en mi pecho. Pero no cedí. Le dije que prefería ser recordada como la abuela que se respetó a sí misma que como la abuela que murió siendo pisoteada. Que mis nietos algún día entenderían. Y si no, sobreviviría igual. Brenda levantó la cara. Me miró con ojos rojos. Preguntó si realmente iba a hacer esto. Si no había vuelta atrás. Le dije que no. Que mi decisión estaba tomada. Que durante años yo cargué con todo. Con sus problemas. Con su vida. Que ahora me tocaba cargar solo con la mía. Que se había terminado. Se acabó la mamá disponible. La abuela de guardia. La que siempre dice sí. Me di vuelta para irme. Brenda me llamó. Su voz quebrada. Me preguntó si alguna vez la quise. Me detuve. Sin voltear le dije que la amaba más que a mi propia vida. Que por eso dolía tanto. Porque uno no espera que quien más ama sea quien más te desprecie. Le dije que el amor no puede ser de un solo lado. Que yo di todo. Pero nunca recibí nada. Ni siquiera un lugar en la mesa de Navidad. Ni siquiera respeto suficiente para cumplir una promesa. Abrí la puerta. Salí al pasillo. Escuché a Brenda gritar mi nombre. Cerré la puerta detrás de mí. Bajé las escaleras despacio. No corrí. No lloré. Solo caminaba. Un escalón a la vez. Cuando llegué a la calle respiré hondo. El aire fresco llenó mis pulmones. Miré hacia arriba. Hacia el balcón del tercer piso. Brenda estaba ahí. Mirándome desde arriba. Levantó una mano. Como queriendo detenerme. Yo no levanté la mía. Solo me di vuelta. Y caminé hacia la parada del autobús. Durante el viaje de regreso miré por la ventana. No pensaba en nada. Solo miraba. Las calles. La gente. Los árboles. El cielo. Todo parecía más nítido.
más real. Como si hubiera estado viviendo en una niebla durante años y finalmente pudiera ver. Cuando llegué a casa era mediodía. Entré. Cerré la puerta. Me quité los zapatos. Me senté en el sofá. Y por primera vez en mucho tiempo me permití llorar. No de tristeza. De alivio. De liberación. Lloré todo lo que no lloré durante años. Lloré por la madre que fui. Por la que dejé de ser. Por la mujer que finalmente estaba aprendiendo a ser. Los días siguientes pasaron en una extraña calma. Brenda me llamó 17 veces el primer día. No contesté ninguna. Me dejó mensajes de voz largos. Escuché los primeros 2. En uno lloraba. En otro gritaba. Decía que era injusta. Que estaba destruyendo a su familia. Que cómo podía hacerle esto. Borré el resto sin escucharlos. No porque no me importara, sino porque ya no podía permitir que su dolor se volviera mi responsabilidad. Ya había cargado suficiente. Rodrigo también intentó contactarme. Envió mensajes amenazantes. Decía que hablaría con abogados. Que demandaría. Que yo no podía echarlos así. Que había leyes que los protegían. No le respondí. Mi abogado ya me había explicado todo. El apartamento estaba completamente a mi nombre. Ellos nunca pagaron renta. No había contrato de arrendamiento. Legalmente eran ocupantes sin derechos. Tenían el tiempo que la ley marcaba para desocupar. Nada más. El tercer día recibí un mensaje diferente. Era de Antonia, la madre de Rodrigo. No sabía que ella tuviera mi número. El mensaje era corto y frío. Decía: señora Lidia, lamento mucho esta situación. Rodrigo nos contó todo. Entiendo que esté molesta, pero esto es muy drástico. Piense en sus nietos. Ellos no tienen culpa. Si necesita espacio está bien, pero vender el apartamento es demasiado. Espero que reconsidere. Leí el mensaje 3 veces. Luego lo borré. Qué fácil era para ella pedir consideración. Ella que iba a disfrutar del crucero que era mío. Ella que nunca movió un dedo para ayudar con los nietos. Ella que ahora me pedía que pensara en ellos cuando durante años nadie pensó en mí. Una semana pasó. El silencio en mi casa era profundo, pero no me molestaba. Al contrario, me sentía tranquila. Pasaba los días leyendo, caminando por el parque, tomando café en la pequeña cafetería de la esquina. Hacía cosas que no había hecho en años. Cosas simples, pequeñas, solo para mí. No tenía que cocinar para nadie. No tenía que limpiar la casa de nadie. No tenía que estar disponible. Por primera vez en décadas mi tiempo era completamente mío. El abogado me llamó el lunes. Dijo que todo estaba listo para firmar el viernes. Que el comprador ya tenía el dinero. Que solo faltaban las firmas finales. Me preguntó si había notificado oficialmente a los ocupantes. Le dije que sí. Que les había enviado un documento formal dándoles 10 días. Que el plazo vencía el mismo viernes. Me dijo que perfecto. Que después de la firma ellos tendrían 24 horas adicionales para desocupar. Que si no lo hacían voluntariamente habría que proceder legalmente. Le dije que entendía. Esa tarde fui al banco. Deposité el cheque del anticipo. $10,000. La cajera me preguntó si quería abrir una cuenta de ahorros nueva. Le dije que sí. Abrimos una cuenta separada. Solo a mi nombre. Ahí pondría el dinero de la venta. $120,000. Era más dinero del que había tenido junto en toda mi vida. Con eso podía vivir tranquila mis últimos años. Sin depender de nadie. Sin tener que pedir. Sin tener que dar explicaciones. Salí del banco y caminé sin rumbo. Pasé frente a una agencia de viajes. Me detuve. Miré el escaparate. Había fotos de playas, montañas, ciudades europeas, cruceros. Pensé en el viaje que perdí, en el crucero donde ya no iría. Pero extrañamente ya no me dolía. Ya no sentía esa punzada de humillación. Solo sentía indiferencia. Como si esa versión de mí que esperaba ese viaje hubiera muerto. Y en su lugar hubiera nacido alguien nuevo. Alguien que ya no necesitaba la validación de otros para sentirse valiosa.
Entré a la agencia. Una chica joven me recibió con una sonrisa. Me preguntó en qué podía ayudarme. Le dije que quería información sobre viajes. Viajes para una persona sola. Ella me mostró varias opciones. Tours organizados para adultos mayores. Cruceros con actividades. Paquetes a ciudades históricas. Miré todo con atención. Le dije que volvería. Que necesitaba pensarlo. Pero salí de ahí con algo nuevo. Una posibilidad. Un futuro que yo misma construiría. Sin esperar que nadie me lo regalara. El jueves por la noche sonó el timbre de mi casa. Eran las 9. Tarde para visitas. Miré por la mirilla. Era Brenda. Estaba sola. Se veía cansada. Delgada. Ojerosa. Dudé si abrir. Pero finalmente lo hice. Nos quedamos mirándonos un momento. Ella tenía los ojos llenos de lágrimas. Yo mantuve la expresión neutra. Le pregunté qué quería. Me dijo si podíamos hablar. Le dije que ya no había nada que hablar. Que todo estaba decidido. Me suplicó que la escuchara. Solo 5 minutos. Suspiré. La dejé entrar. Nos sentamos en la sala. Ella en el sofá. Yo en la silla. Con distancia. Como dos extrañas. Brenda empezó a hablar. Dijo que lo sentía. Que había sido una mala hija. Que no se dio cuenta de cuánto me lastimaba. Que estaba tan metida en su propia vida que dejó de verme. Que Rodrigo la presionaba mucho. Que sus suegros siempre exigían atención. Que ella quedaba en medio. Que cometió errores. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó esperé un momento. Luego le pregunté algo. Le pregunté si realmente lo sentía. O si solo estaba asustada porque perdería el apartamento. La miré a los ojos. Esperando honestidad. Ella bajó la mirada. Tardó en responder. Finalmente dijo que ambas cosas. Que sí estaba asustada. Que no sabía dónde iban a vivir. Pero que también se había dado cuenta de muchas cosas. Que había recordado todo lo que hice por ella. Que se sentía horrible. Le dije que apreciaba su honestidad. Pero que era tarde. Que durante años ella tuvo oportunidad de verme. De incluirme. De valorarme. Que yo nunca pedí mucho. Solo un lugar. Solo ser considerada. Le recordé la Navidad donde comí sola en la cocina. Los cumpleaños donde fui invisible. Las veces que canceló planes conmigo porque surgía algo mejor. El crucero. La gota que derramó el vaso. Brenda lloraba. Decía que cambiaría. Que sería diferente. Que me incluiría en todo. Que yo sería prioridad. Le dije que no quería ser prioridad por lástima. Ni por miedo. Ni por conveniencia. Que el amor real no necesita crisis para aparecer. Que ya no tenía energía para esperar que me trataran bien. Que prefería estar sola y en paz que acompañada y humillada. Me preguntó qué pasaría con los nietos. Si los volvería a ver. Sentía algo apretarse en mi pecho. Esa era la parte más difícil. Amaba a esos niños. Pero también entendía que Brenda podría usarlos como herramienta. Como forma de manipularme. Le dije que eso dependía de ella. Que si realmente quería que tuvieran una abuela en sus vidas, tendría que enseñarles a respetarme. Que no permitiría que me vieran como la anciana útil. Sino como una persona con dignidad. Brenda asintió. Preguntó si había alguna forma de detener la venta. Le dije que no. Que ya estaba todo firmado. Que mañana se cerraría definitivamente. Que tenían hasta el sábado para salir. Me preguntó dónde iban a ir. Le dije que ese ya no era mi problema. Que ellos eran adultos. Que encontrarían algo. Que tenían familia. Amigos. Opciones. Que yo confié en que resolverían su vida como siempre lo hicieron. Sini. Se quedó callada un momento. Luego preguntó algo que me sorprendió. Preguntó si yo era feliz. Si esto me hacía feliz. La miré largamente. Le dije que no era felicidad. Era paz. Era dignidad recuperada. Era el final de un ciclo donde yo siempre perdía. Le dije que tal vez algún día, cuando ella fuera mayor y sus hijos la trataran como ella me trató, entendería.
que a veces el amor tiene que ser firme, que decir no también es amor. Amor propio. Se levantó para irse. En la puerta se dio vuelta. Me miró con una tristeza profunda. Dijo que me amaba, que siempre me amaría, que lamentaba haber llegado a este punto. Le dije que yo también la amaba, pero que amar no significaba soportar, que había una diferencia entre ser madre y ser mártir, que yo elegí dejar de ser mártir. Cerré la puerta. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo. Escuché el elevador. Escuché el silencio. Esa noche dormí profundo, sin pesadillas, sin culpa, solo sueño reparador. Desperté el viernes con claridad mental. Hoy era el día. Hoy se cerraba todo. Me vestí con cuidado. Ropa formal. Me maquillé ligeramente. Me peiné bien. Quería verme digna. Fuerte. Salí de casa temprano. Tomé un taxi hasta la notaría. Llegué 15 minutos antes. El abogado ya estaba ahí. El comprador llegó puntual. Nos sentaron en una oficina amplia. El notario revisó todos los documentos. Nos los leyó. Preguntó si entendíamos todo. Dijimos que sí. Firmamos. Una firma. 2. 3. El notario puso su sello. Dijo: la propiedad ha sido transferida oficialmente. Me entregaron un cheque. $110,000. El resto del pago. Lo tomé con manos firmes. Lo guardé. Estreché la mano del comprador. Le deseé suerte con el apartamento. Él sonrió. Dijo que haría renovaciones, que lo rentaría, que era buena inversión. Asentí. Salimos de la notaría. El abogado me felicitó. Me dijo que había hecho lo correcto, que me merecía respeto. Le agradecí. Nos despedimos. Tomé otro taxi a casa. Durante el viaje miré por la ventana. Todo había terminado. Una etapa completa de mi vida cerrada. Y otra comenzando. Una donde yo era dueña de mis decisiones. De mi tiempo. De mi futuro. Llegué a casa pasado el mediodía. Deposité el cheque en el banco de camino. Ahora tenía $120,000 en mi cuenta. Una cifra que nunca imaginé tener a mis 72 años. Dinero que era completamente mío. Que nadie podría pedirme. Que nadie podría reclamar. Me senté en mi sala y miré alrededor. Este pequeño apartamento donde vivía desde que enviudé. Un dormitorio. Una sala. Una cocina simple. Pero era mío. Pagado. Sin deudas. Sin compromisos. El teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con cautela. Era Rodrigo. Su voz sonaba diferente. No había rabia. Solo cansancio. Me dijo que ya habían sacado todas sus cosas del apartamento. Que dejarían las llaves con el portero antes de las 6. Que querían evitar problemas legales. Le dije que me parecía bien. Hubo un silencio. Luego preguntó si realmente no había vuelta atrás. Le dije que no. Que esto no era venganza. Era supervivencia. Que él nunca entendería porque nunca fue invisible en su propia familia. Colgó sin despedirse. Me preparé un té. Me senté junto a la ventana. Pensaba en lo que vendría ahora. Por primera vez en décadas no tenía obligaciones con nadie. No tenía que cuidar nietos. No tenía que enviar dinero. No tenía que estar disponible. El futuro era una página en blanco. Y yo tenía el lápiz en la mano. Podía escribir lo que quisiera. Recordé la agencia de viajes. Saqué los folletos que me habían dado. Cruceros por el Mediterráneo. Tours por Europa. Viajes a Sudamérica. Miré cada opción con atención. Uno me llamó la atención. Un tour de 3 semanas por España. Madrid. Barcelona. Sevilla. Granada. Incluía hotel. Comidas. Guía. Actividades para grupos pequeños. Costaba $8,000. Hace una semana ese precio me hubiera parecido imposible. Hoy era perfectamente alcanzable. Llamé a la agencia. La misma chica me atendió. Le dije que quería reservar el tour de España.
Me preguntó para cuántas personas. Le dije que solo una. Yo. Ella procesó la información. Me dio fechas disponibles. El próximo grupo salía en 3 semanas. Le dije que perfecto. Me pidió los datos. Los di. Hicimos el pago por teléfono. Cuando colgué tenía mi confirmación. En 3 semanas estaría en Madrid. Sola. Libre. Viviendo algo que siempre quise, pero nunca me permití. Los días siguientes fueron extraños. La casa estaba en silencio. Nadie me llamaba. Nadie me pedía nada. Al principio me sentí incómoda. Tantos años acostumbrada al ruido, a las demandas constantes, al teléfono sonando. Pero poco a poco empecé a disfrutar ese silencio. Empecé a llenarlo con cosas mías. Música que me gustaba. Libros que quería leer. Películas que nunca tuve tiempo de ver. Una tarde estaba en el parque cuando vi a una mujer de mi edad sentada sola en una banca. Tenía un libro en las manos. Me acerqué. Le pregunté qué leía. Levantó la vista. Sonrió. Me mostró la portada. Era una novela de misterio. Le dije que me gustaba ese género. Empezamos a hablar. Se llamaba Juana. Era viuda como yo. Vivía en el edificio de al lado. Había perdido a su esposo hace 5 años. Tenía hijos, pero vivían en otras ciudades. Nos hicimos compañía esa tarde. Hablamos de libros, de la vida, de lo difícil que es envejecer sola. Cuando me despedí me dio su número. Me dijo que si quería podíamos tomar café algún día. Le dije que me encantaría. Y lo decía en serio. Por primera vez estaba haciendo una amiga. No por obligación. No por conveniencia, sino por genuino interés, por conexión real. Esa noche recibí un mensaje de Brenda. Era corto. Decía, ya nos mudamos. Conseguimos un apartamento más pequeño. Los niños preguntan por ti. No sé qué decirles. Leí el mensaje varias veces. Sentí algo moverse en mi pecho. Extrañaba a mis nietos. Pero también sabía que tenía que mantenerme firme. Respondí, diles la verdad. Que la abuela necesitaba espacio. Que las personas mayores también tienen sentimientos. Que cuando crezcan lo entenderán. No agregué nada más. Brenda tardó en responder. Finalmente escribió, algún día podremos arreglar esto. Le respondí con honestidad, no lo sé. El tiempo dirá. Pero no será como antes. Eso nunca volverá. Ella puso un corazón. Yo no respondí. Dejé la conversación ahí, sin cerrar completamente la puerta, pero tampoco abriéndola de par en par. Las semanas pasaron rápido. Me preparé para el viaje. Compré una maleta nueva, ropa cómoda para caminar, zapatos adecuados, una cámara sencilla para fotos. Cada compra me emocionaba. No estaba gastando en otros. Estaba invirtiendo en mí, en mi felicidad, en mis memorias. Juana y yo nos volvimos amigas cercanas. Tomábamos café 3 veces por semana. Caminábamos juntas por las mañanas. Le conté mi historia. Todo. El apartamento. La hija. El crucero. La venta. Ella escuchó sin juzgar. Cuando terminé me dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, el problema de las madres es que nos enseñaron que amarnos a nosotras mismas es egoísmo. Que poner límites es crueldad. Que decir no es abandono. Pero nada de eso es verdad. Cuidarte no es egoísmo. Es supervivencia. Le hablé del viaje a España. Se emocionó. Me dijo que era valiente. Que ella nunca se había atrevido a viajar sola. Le pregunté por qué no. Dijo que tenía miedo. Miedo de estar sola. Miedo de no saber qué hacer. Le dije que entendía. Que yo también tenía miedo. Pero que el miedo no podía gobernar el resto de mi vida. Que había pasado 72 años haciendo lo que otros esperaban. Que merecía al menos unos años haciendo lo que yo quería. 2 días antes del viaje recibí una llamada inesperada. Era el nieto mayor. Tenía 12 años. Su voz sonaba nerviosa. Me dijo, abuela, ¿por qué ya no nos visitas?
Sentí un nudo en la garganta. Le expliqué lo mejor que pude. Le dije que a veces las personas necesitan espacio, que la abuela había estado muy ocupada ayudando a todos, que se había olvidado de ayudarse a sí misma, que necesitaba tiempo para estar bien. Me preguntó si ya no los quería. Se me partió el corazón. Le dije que los amaba muchísimo, que nada cambiaría eso, pero que el amor también significa respetarse, que yo necesitaba que me respetaran. Me preguntó cuándo volvería a verlos. Le dije que no lo sabía, que dependía de muchas cosas, que cuando fuera el momento correcto pasaría. Me dijo que me extrañaba, que las cosas no eran iguales sin mí. Le dije que yo también los extrañaba, pero que estar juntos no podía significar que yo siempre cediera, que tenía que haber equilibrio. Colgamos. Lloré un rato, no de arrepentimiento, sino de amor complicado, de extrañar algo que tuvo que terminar, de saber que hice lo correcto aunque doliera. Juana vino esa tarde. Me encontró con los ojos rojos. Le conté de la llamada. Me abrazó. Me dijo que era normal sentir dolor, que las decisiones difíciles siempre duelen, pero que el dolor eventual era mejor que el sufrimiento permanente. La noche antes del viaje no pude dormir. No por nervios, por emoción. A las 5 de la mañana ya estaba despierta. Revisé mi maleta por tercera vez. Todo estaba listo. Pasaporte, boletos, dinero, ropa, medicinas. A las 7 llegó el taxi que me llevaría al aeropuerto. Juana bajó a despedirse. Me abrazó fuerte. Me dijo que le enviara fotos, que disfrutara cada momento, que me lo merecía. El aeropuerto estaba lleno. Gente por todas partes. Familias, parejas, grupos de amigos. Y yo, sola. Pero no me sentí sola. Me sentí libre. Documenté mi maleta. Pasé seguridad. Llegué a la sala de espera. Me senté junto a la ventana mirando los aviones. Pensé en todo lo que había pasado. En la humillación. En la decisión. En la venta. En el dolor. En la liberación. Llamaron mi vuelo. Me puse de pie. Tomé mi bolso. Caminé hacia la puerta de abordaje. No miré atrás. Solo hacia adelante. Hacia lo nuevo. Hacia lo desconocido. Hacia la vida que finalmente estaba construyendo para mí. Subí al avión. Encontré mi asiento. Junto a la ventana. Me acomodé. El avión empezó a moverse. Despegó. Y mientras Madrid se acercaba kilómetro a kilómetro, yo sentía algo que no había sentido en años. Esperanza. Emoción. Ganas de vivir. No para otros. Para mí. El avión aterrizó en Madrid un martes por la mañana. Había volado toda la noche. Dormí poco, pero no importaba. La emoción me mantenía despierta. Cuando las ruedas tocaron tierra sentí algo extraño en el pecho. Alivio. Lodo. Libertad. Había llegado. Sola. A otro continente. A los 72 años. Sin pedir permiso. Sin dar explicaciones. El aeropuerto era enorme. Gente de todos lados. Idiomas mezclándose. Seguí las señales hacia migración. La fila avanzaba lenta. Cuando llegó mi turno, el oficial revisó mi pasaporte. Me preguntó el motivo de mi viaje. Le dije turismo. Me preguntó cuánto tiempo me quedaría. 3 semanas. Selló el pasaporte. Me deseó buen viaje. Así de simple. Nadie cuestionó que viajara sola. Nadie me miró con lástima. Solo era una turista más. Recogí mi maleta. Salí a la zona de llegadas. Había un hombre con un cartel que decía el nombre del tour. Me acerqué. Me presenté. Él sonrió. Me dijo que esperáramos a los demás. Poco a poco fueron llegando. 8 personas en total. 2 parejas mayores. Una mujer de unos 60 años. Un señor solo de 70 y tantos. Otra mujer como de 65. Y yo. El guía se presentó. Se llamaba Julián. Era español. De unos 40 años. Voz amable. Nos llevó a una van.
Subimos. El viaje al hotel duró 40 minutos. Madrid era hermosa. Edificios antiguos. Calles amplias. Árboles por todas partes. Miré por la ventana absorbiendo todo. Julián iba explicando datos históricos. Hablaba de plazas, monumentos, museos. Yo escuchaba con atención. La mujer que viajaba sola se sentó a mi lado. Se llamaba Paola. Era argentina. Vivía en Buenos Aires. También viajaba sola. Me dijo que era su tercer viaje así, que había descubierto que viajar sola era liberador, que no tenías que negociar itinerarios, ni esperar a nadie, ni complacer gustos ajenos. Me identifiqué inmediatamente con ella. Llegamos al hotel, un edificio clásico en el centro. Nos dieron las habitaciones. La mía estaba en el tercer piso. Abrí la puerta. Era pequeña pero acogedora. Cama individual. Ventana con vista a una calle tranquila. Baño privado. Dejé la maleta. Me senté en la cama. Y sonreí. Estaba aquí. Realmente aquí. Esa tarde tuvimos el primer recorrido. Plaza Mayor. Puerta del Sol. Palacio Real. Caminamos mucho. Mis piernas dolían, pero no me quejé. Cada paso valía la pena. Julián explicaba la historia con pasión. Yo tomaba fotos. Miraba detalles. Los edificios. La gente. Los cafés llenos. La vida vibrante de la ciudad. Por la noche cenamos todos juntos en un restaurante típico. Paella. Vino tinto. Pan crujiente. La comida era deliciosa. Paola se sentó frente a mí. Hablamos toda la cena. Me contó que era viuda, que sus hijos vivían en Estados Unidos, que después de enviudar decidió no esperar a que la vida le pasara, que empezó a viajar, a conocer, a vivir. Le conté mi historia. No todo, pero lo suficiente. Le dije que acababa de vender un apartamento, que había cerrado un ciclo difícil con mi familia, que este viaje era mi forma de empezar de nuevo. Ella asintió con comprensión. Me dijo que muchas mujeres de nuestra generación dimos todo, que nos vaciamos por otros, que llegamos a la vejez sin saber quiénes éramos más allá de esposas, madres, abuelas. Me dijo que nunca era tarde para descubrirse, que la edad era solo un número, que lo importante era tener ganas de vivir. Sus palabras me llenaron de algo cálido, de esperanza, de comunidad. Los días siguientes fueron intensos. Visitamos el Museo del Prado. Vi cuadros que solo había visto en libros. Velázquez, Goya, El Bosco. Me quedé largo rato frente a las meninas, observando cada detalle, sintiendo la historia en cada pincelada. Fuimos al Retiro. Caminamos por el parque. Remamos en el lago. Comimos churros con chocolate. Todo era nuevo. Todo era mío. Una noche Paola me invitó a salir después de la cena oficial. Dijo que conocía un bar de flamenco, que si quería podíamos ir. Dudé un momento. Hacía años que no salía de noche, que no hacía algo espontáneo. Pero luego pensé, ¿por qué no? Le dije que sí. Fuimos en taxi. El bar era pequeño, oscuro, íntimo. Había mesas redondas, velas encendidas, un escenario pequeño al fondo. Nos sentamos. Pedimos vino. A los pocos minutos empezó el show. Una bailaora salió al escenario. Vestido rojo intenso. Tacones que sonaban como truenos. Empezó a bailar. Sus movimientos eran pura emoción. Dolor. Pasión. Fuerza. Yo no podía apartar los ojos. Cada golpe de tacón era como un grito. Cada giro del vestido era liberación. Sentía algo vibrar dentro de mí. Algo que había estado dormido. Algo salvaje y vivo. Cuando terminó el show aplaudimos hasta que nos dolieron las manos. Paola me miró. Tenía lágrimas en los ojos. Yo también. No dijimos nada. Solo brindamos en silencio, sabiendo que habíamos compartido algo especial. Algo que no necesitaba palabras. Volvimos al hotel pasada la medianoche. Subí a mi habitación.
Me quité los zapatos. Me senté junto a la ventana. Madrid dormía afuera. Las luces de la ciudad parpadeaban suaves. Pensé en Brenda, en mis nietos, en la vida que dejé atrás. No con amargura, solo con distancia, como quien mira una foto vieja. Reconoce lo que fue, pero ya no vive ahí. Al día siguiente viajamos a Toledo, una ciudad medieval sobre una colina. Calles estrechas, piedra antigua, sinagogas, mezquitas, catedrales, siglos de historia en cada esquina. Caminamos por el laberinto de callejones. Subimos escaleras empinadas. Yo jadeaba. Me dolían las rodillas. Pero seguía, porque quería ver. Quería vivir. Quería exprimirle a este viaje cada gota de experiencia. En una plaza pequeña nos detuvimos a descansar. Había una fuente en el centro. Bancos de piedra alrededor. Me senté. Saqué mi botella de agua. Bebí despacio. El señor mayor del grupo se sentó a mi lado. Se llamaba Aurelio. Era mexicano. Viudo también. Me preguntó si estaba disfrutando el viaje. Le dije que más de lo que imaginé. Me preguntó por qué viajaba sola. Le dije la verdad. Que durante años viví para otros. Que olvidé vivir para mí. Que estaba recuperando tiempo perdido. Aurelio asintió. Me dijo que él entendía. Que después de que murió su esposa, sus hijos querían que se fuera a vivir con ellos. Que lo cuidarían. Que no estaría solo. Pero él no quiso. Prefirió su independencia. Su casa. Su rutina. Dijo que los amaba. Pero que amor no significaba renunciar a su vida. Me identificó tanto con sus palabras que casi lloro. Le conté entonces. Le conté del apartamento, del crucero, de la humillación, de la venta, de todo. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé me miró con respeto. Me dijo que hice lo correcto, que el respeto se enseña con acciones, que mis nietos aprenderían una lección valiosa, que aunque ahora no lo entendieran algún día lo harían, que verían que la abuela no era un objeto, era una persona. Con dignidad, con valor, con derecho a ser tratada bien. Esa noche cenamos en un restaurante con vista panorámica de Toledo. La ciudad iluminada parecía un cuento. Luces doradas sobre piedra oscura. El cielo lleno de estrellas. Pedí cordero asado, vino local, postre de mazapán. Comí despacio, saboreando cada bocado. Paola levantó su copa. Propuso un brindis. Dijo, por las mujeres que se atrevieron a decir basta, por las que eligieron la paz sobre la culpa, por nosotras. Todos brindamos. Y en ese momento sentí algo profundo. Pertenencia. No a una familia que me descartaba, sino a una tribu de sobrevivientes. De personas que también habían tenido que elegirse. Los días pasaban rápido. Demasiado rápido. Fuimos a Segovia. Vimos el acueducto romano, el Alcázar. Comimos cochinillo. Fuimos a Ávila. Caminamos sobre las murallas medievales. Cada ciudad era un descubrimiento. Cada experiencia era un regalo que me hacía a mí misma. Una tarde en Salamanca estábamos en la Plaza Mayor. Paola y yo tomábamos café en una terraza. Ella me preguntó qué haría cuando volviera. Le dije que no lo sabía exactamente. Que tenía dinero ahorrado, que podía vivir tranquila, que tal vez viajaría más, que tal vez me mudaría, que por primera vez en mi vida el futuro era abierto, sin ataduras, sin obligaciones. Me preguntó si extrañaba a mi familia. Le dije la verdad, que sí, especialmente a los nietos, pero que extrañar no significaba arrepentirme, que podía sostener ambas cosas. El amor por ellos y el respeto por mí, que ya no eran mutuamente excluyentes. Paola sonrió. Me dijo que sonaba como una mujer libre. Y tenía razón. Por primera vez en 72 años me sentía libre. No de responsabilidades. De la expectativa de ser invisible. De tener que ganarme el amor siendo útil. Era libre de ser yo. Con defectos. Con límites.
con dignidad intacta. La tercera semana del viaje llegó rápido. Demasiado rápido. Habíamos recorrido tantos lugares que mi mente era un collage de imágenes hermosas. Catedrales, plazas, calles empedradas, comida deliciosa, risas compartidas, amaneceres desde balcones desconocidos. Cada día había sido un pequeño milagro, una confirmación de que la vida no terminaba a los 70 años. Apenas comenzaba de nuevo si una se atrevía. Llegamos a Barcelona el lunes, la última ciudad del tour. El hotel estaba cerca de las Ramblas. Dejamos las maletas y salimos inmediatamente. Julián nos llevó a la Sagrada Familia. Cuando la vi por primera vez me quedé sin palabras. Era imposible. Irreal. Torres que subían al cielo como si rezaran. Colores que bailaban con la luz. Formas que desafiaban la lógica. Entramos. El interior era aún más impresionante. Columnas como árboles. Luz filtrándose por vitrales, creando arcoíris en el suelo. Me senté en una banca. Miré hacia arriba. Y lloré. Paola se sentó a mi lado. No preguntó por qué lloraba. Solo tomó mi mano. Nos quedamos así. En silencio. Rodeadas de belleza. De algo más grande que nosotras. Pensé en todo el camino recorrido. No solo estas 3 semanas, sino toda mi vida. Los sacrificios, los dolores, las humillaciones. Y también esto. Esta capacidad de seguir sintiendo, de conmoverse, de estar viva. Esa noche el grupo decidió cenar en el hotel. Estaban cansados. Habíamos caminado mucho. Pero Paola y yo queríamos explorar más. Salimos solas. Caminamos por el barrio gótico. Calles estrechas. Faroles antiguos. Música saliendo de bares pequeños. Nos detuvimos en una tasca. Pedimos tapas. Jamón. Queso manchego. Aceitunas. Pan con tomate. Vino tinto. La comida era simple pero perfecta. Paola me dijo que me veía diferente. Que había cambiado desde que nos conocimos. Le pregunté en qué sentido. Dijo que al principio yo parecía asustada. Como si esperara que alguien me dijera que no tenía derecho a estar ahí. Pero que ahora caminaba con la cabeza alta. Con confianza. Con presencia. Le dije que tal vez tenía razón. Que algo se había transformado dentro de mí. Que cada día lejos de mi vida anterior me recordaba quién era antes de convertirme en lo que otros necesitaban. Me preguntó si había hablado con mi hija. Le dije que no. Que Brenda me había enviado algunos mensajes. Fotos de los nietos. Frases cortas. Pero que yo respondía poco. Sin profundidad. Sin compromiso. Que necesitaba este tiempo. Esta distancia. Que cuando volviera decidiría qué hacer. Pero que ya no actuaría desde la culpa. Sino desde la claridad. Paola levantó su copa. Dijo, por las madres que aprendieron a ser hijas de sí mismas. Brindamos. Bebimos. Y en ese gesto simple sellamos algo. Una amistad real. Entre 2 mujeres que se encontraron en el camino de reconstruirse. Los últimos días en Barcelona fueron intensos. Visitamos el Parque Güell. Caminamos por la playa. Vimos el atardecer desde Montjuïc. Comimos paella junto al mar. Compramos recuerdos. Tomamos 1000 fotos. Yo compré algunas cosas. Un chal para Juana. Un libro de fotografías de España. Postales para mí misma. No compré nada para Brenda. Ni para los nietos. Y no me sentí mal por ello. Era mi viaje. Mi experiencia. No tenía que justificarla trayendo evidencia física para otros. La última noche del tour Julián organizó una cena de despedida. Fuimos a un restaurante elegante con vista al puerto. Todos estábamos más callados que de costumbre. La realidad de que esto terminaba nos pesaba. Durante 3 semanas habíamos sido una pequeña familia. Unidos por el placer de descubrir. De caminar. De reír. De estar vivos. Julián dio un discurso. Agradeció a cada uno. Dijo que había sido un grupo especial. Que la energía era diferente. Que se notaba que todos estábamos ahí por las razones correctas.
no por escapar, sino por encontrar. Luego cada persona compartió algo. Las parejas hablaron de renovar su amor. Aurelio habló de sentirse joven otra vez. Paola habló de la hermandad entre mujeres. Cuando llegó mi turno dudé. No sabía qué decir. Finalmente hablé desde el corazón. Dije que hace un mes estaba en el punto más bajo de mi vida. Que me sentía invisible, descartada, inútil. Que tomé una decisión difícil. Que me costó todo. Pero que gracias a esa decisión estaba aquí. Que este viaje me enseñó que nunca es tarde. Que la vida no termina cuando otros te descartan. Termina cuando tú te rindes. Y que yo no me iba a rendir. Que me quedaban años. Y que los viviría para mí. Todos aplaudieron. Algunos lloraban. Paola me abrazó fuerte. Aurelio me apretó el hombro con respeto. Esa noche dormí con el corazón lleno. No de felicidad ingenua, sino de algo más sólido. De certeza. De saber que había hecho bien. Que cada paso, cada decisión difícil, cada momento de soledad, todo había valido la pena para llegar a este punto. El vuelo de regreso fue largo. 13 horas en el aire. Dormí poco. Miraba por la ventana. El océano infinito abajo. Pensaba en lo que me esperaba. En volver a mi pequeño apartamento. A mi vida normal. Pero ya no sería igual. Yo no era la misma. Algo fundamental había cambiado. Tenía voz ahora. Límites claros. Respeto propio. Aterrizamos un sábado por la tarde. El aeropuerto estaba lleno como siempre. Gente esperando a sus familiares. Abrazos. Lágrimas. Flores. Yo salí sola con mi maleta. Nadie me esperaba. Y estaba bien. Tomé un taxi a casa. El conductor era un señor mayor. Amable. Me preguntó de dónde venía. Le dije de España. Me preguntó si viajé con familia. Le dije que sola. Me miró por el espejo retrovisor con sorpresa. Me dijo que era valiente. Le dije que no. Que era necesario. Llegué a casa al anochecer. Abrí la puerta. Todo estaba como lo dejé. Limpio. Ordenado. Silencioso. Dejé la maleta. Me quité los zapatos. Me senté en el sofá. Miré alrededor. Y sonreí. Estaba en casa. Mi casa. Mi espacio. Mi vida. El teléfono tenía varios mensajes. Uno de Juana preguntando cómo estuvo el viaje. 2 de Brenda. Uno decía: mamá, espero que hayas disfrutado tu viaje. Los niños te extrañan. El otro decía: cuando vuelvas, ¿podemos hablar? En persona. Sin Rodrigo. Solo tú y yo. Leí los mensajes. No respondí inmediatamente. Necesitaba desempacar, tanto física como emocionalmente. Me di una ducha larga. Me puse ropa cómoda. Preparé té. Me senté junto a la ventana. Era la misma ventana donde semanas atrás recibí el mensaje que cambió todo. El mensaje del crucero. Parecía una vida atrás. Y en cierto modo lo era. Esa Lidia había muerto. La que esperaba migajas. La que se conformaba con sobras. La que medía su valor por cuánto daba. Esta Lidia era diferente. Había caminado por ciudades antiguas. Había comido sola en restaurantes. Había hecho amigas. Había llorado en catedrales. Había bailado en bares de flamenco. Había vivido. Y ahora que sabía lo que se sentía vivir para sí misma, nunca volvería a la jaula. Aunque fuera una jaula dorada de amor familiar. Una jaula seguía siendo una jaula. Respondí a Juana primero. Le dije que el viaje fue maravilloso. Que tenía tanto que contarle. Que nos viéramos pronto. Ella respondió inmediatamente. Dijo que pasaría mañana por la tarde. Que prepararía galletas. Que quería ver todas las fotos. Su entusiasmo me llenó de calidez. Tenía una amiga real. Alguien que celebraba mis logros. Que se alegraba por mí sin envidia. Sin condiciones. Luego miré el mensaje de Brenda. Lo leí varias veces. Podemos hablar. Solo tú y yo. Parte de mí quería ignorarlo.
seguir adelante sin mirar atrás. Pero otra parte, la parte que todavía era madre, que todavía recordaba a la niña que cargué, que amamanté, que crié. Esa parte quería darle una oportunidad, no de volver a lo mismo, sino de construir algo nuevo. Si era posible. Escribí una respuesta simple. Podemos vernos. El martes a las 3. En el café de la plaza. Solo nosotras dos. Ella respondió rápido. Gracias, mamá. Ahí estaré. No agregué nada más. No dije te extrañé. No dije te amo. No mentí con palabras que ya no sentía de la misma manera. El amor estaba ahí, pero transformado. Ya no era incondicional. Ahora tenía forma, límites, dignidad. Esa noche dormí profundo. Soñé con Barcelona, con las calles empedradas, con Paola riendo, con el mar. Desperté descansada, renovada, lista para lo que viniera. El martes llegaría pronto. La conversación con Brenda sería difícil, pero ya no tenía miedo. Porque ya no necesitaba su aprobación. Ya no necesitaba que me quisiera de cierta manera. Solo necesitaba respeto. Y si no podía darlo, tendría que aceptar las consecuencias. Así de simple. Así de claro. Así de final. El martes llegó con un cielo despejado. Me levanté temprano aunque la cita era a las 3. Desayuné tranquila. Café. Tostadas. Mermelada. No tenía nervios, solo claridad. Sabía exactamente lo que iba a decir, lo que iba a permitir, lo que nunca volvería a aceptar. Me vestí con ropa sencilla pero digna. Pantalón gris, blusa blanca, zapatos cómodos. Me peiné, me maquillé ligeramente, no para impresionar, para sentirme bien conmigo misma. Salí de casa a las 2:30. Llegué al café 5 minutos antes. Pedí un té. Me senté en una mesa junto a la ventana. Esperé. Brenda llegó puntual. La vi caminar hacia el café desde lejos. Se veía cansada. Más delgada. Más pequeña de alguna manera. Entró. Me vio. Se acercó despacio. Como si temiera que me fuera. Se sentó frente a mí. Nos miramos en silencio. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Había llorado mucho, pero yo no sentí culpa. Solo tristeza por todo lo que pudo ser y no fue. Pidió un café. Cuando el mesero se fue, ninguna habló. El silencio era pesado pero necesario. Finalmente Brenda rompió el hielo. Dijo, no sé por dónde empezar. Le dije que empezara por la verdad, que ya no quería excusas. Solo honestidad. Respiró hondo. Empezó a hablar. Dijo que no se había dado cuenta. Que estaba tan metida en su vida que dejó de verme como persona. Que yo siempre estaba ahí, entonces asumió que siempre estaría. Que nunca pensó que podría perderme. Que cuando vendí el apartamento entró en pánico. Que se dio cuenta de todo lo que hizo. De todo lo que no hizo. De todas las veces que me hizo invisible. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó esperé un momento. Luego hablé. Le dije que apreciaba su honestidad, pero que palabras no eran suficientes. Que durante años ella tuvo oportunidades de cambiar, de incluirme, de valorarme. Que lo del crucero fue solo la gota final. Que el vaso llevaba años llenándose. Le recordé momentos específicos. La Navidad en la cocina. Los cumpleaños donde fui invisible. Las veces que canceló planes conmigo. El dinero que nunca devolvió. Los años cuidando niños sin reconocimiento. No con rabia. Solo con hechos. Ella escuchaba con lágrimas cayendo. Asentía. Reconocía cada cosa. Luego le dije algo importante. Le dije que ya no estaba enojada. Que el enojo se fue durante el viaje. Que lo que quedaba era aceptación. Aceptación de que nuestra relación había sido desequilibrada. Que yo había permitido ese desequilibrio por miedo a perderla. Pero que ahora entendía que perderme a mí misma era peor que perder cualquier relación. Brenda preguntó si había forma de arreglar esto. De volver a empezar.
La miré directo a los ojos. Le dije la verdad, que no podíamos volver a empezar, que nunca seríamos lo que fuimos, porque yo había cambiado. Ya no era la madre que cedía siempre, que ahora tenía límites, respeto propio, vida propia, que si quería tenerme en su vida tendría que ser bajo términos diferentes. Le expliqué esos términos. Nada de dinero, nada de favores constantes, nada de disponibilidad absoluta. Yo tenía mi vida ahora, mis planes, mis amigos, mi tiempo, que podíamos vernos, tener relación, pero como adultas, con respeto mutuo, no como madre e hija donde una siempre daba y la otra siempre tomaba. También le dije que con los nietos sería gradual, que necesitaba tiempo, que no permitiría que me usaran como niñera, que las visitas serían cuando yo quisiera, no cuando a ellos les conviniera, que si aceptaba estas condiciones podíamos intentar construir algo nuevo. Si no las aceptaba era mejor cada una seguir su camino. Brenda lloraba callada. Preguntó si alguna vez la perdonaría. Le dije que no había nada que perdonar, porque perdonar implica que alguien me debe algo. Y yo ya no vivía esperando que me pagaran deudas emocionales, que había cerrado ese libro, que ahora solo miraba hacia adelante. Le pregunté si ella podía aceptar eso, aceptar que ya no sería la mamá de antes, que esta Lidia era diferente, más firme, menos flexible, menos disponible. Pensó largo rato. Finalmente asintió. Dijo que intentaría, que quería intentar, que me extrañaba, pero que entendía que tenía que ganarse mi confianza otra vez. Le dije que no era cuestión de ganarse nada. Era cuestión de respeto básico, de tratarme como tratarías a cualquier persona que valoras, con consideración, con tiempo, con esfuerzo, que si podía hacer eso tendríamos oportunidad. Si no podía era mejor ser honestas ahora. Nos quedamos en silencio. Terminamos nuestras bebidas. Cuando me levanté para irme, Brenda se levantó también. Me preguntó si podía abrazarme. Dudé. Luego asentí. Nos abrazamos. Fue breve. No como antes. No con la intensidad de años de historia. Solo un abrazo. Simple. Humano. Nos separamos. Le dije que la llamaría. Que nos veríamos pronto. Pero en mis términos. Salí del café. Caminé hacia casa. El sol brillaba. El aire era fresco. Me sentía ligera. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había dicho mi verdad. Sin gritos. Sin drama. Con dignidad. Había puesto límites claros. Ahora dependía de Brenda respetarlos. Llegué a casa. Juana estaba esperando en la entrada. Había traído galletas como prometió. Subimos juntas. Preparé té. Le mostré las fotos del viaje. Le conté cada detalle. Nos reímos. Lloramos. Hicimos planes. Habló de hacer un viaje juntas el próximo año. A Perú tal vez. O a Argentina. Le dije que sí. Que me encantaría. Esa noche me senté junto a la ventana. Mi lugar favorito. Miré la ciudad. Las luces. La vida moviéndose allá afuera. Pensé en todo el camino recorrido. Desde aquel mensaje. Ese mensaje frío que cambió todo. Hasta este momento. Este lugar de paz. No sabía qué pasaría con Brenda. Si realmente cambiaría. Si nuestra relación se repararía. Pero ya no dependía de mí controlarlo. Solo podía controlar mis respuestas. Mis límites. Mi vida. Y eso hacía toda la diferencia. Había aprendido algo fundamental. Que el silencio puede ser más poderoso que 1000 palabras. Que alejarse no es crueldad sino supervivencia. Que el amor propio no es egoísmo. Que nunca es tarde para recuperar la dignidad. Que una puede ser madre y seguir siendo persona. Que los años no definen el valor. Que la edad no significa resignación. Tenía 72 años. Dinero en el banco. Un apartamento propio. Amigos verdaderos. Planes futuros. Y por primera vez en décadas tenía algo más valioso.
Tenía mi voz, mi poder, mi vida. El teléfono vibró. Era un mensaje de Paola desde Argentina. Decía, ¿cómo estás, guerrera? Sonreí. Respondí, estoy bien. Más que bien. Estoy viva. Y era verdad. Finalmente, después de tanto tiempo de solo existir, finalmente estaba viviendo. Apagué el teléfono. Me fui a la cama. Cerré los ojos. Y dormí profundo. Sin culpa. Sin miedo. Sin peso. Solo con la certeza de que había hecho lo correcto. Que me había elegido a mí. Y que ese era el mejor regalo que podía darme. El regalo del respeto. De la dignidad. De la libertad. El regalo de ser finalmente dueña de mi propia vida.